Gracias por sintonizarnos. Somos JLAC TV con transmisiones cada semana en nuestras diferentes plataformas, en Facebook y YouTube. Utiliza las redes sociales para compartir el mensaje de Cristo. Comparte la palabra para que llegue al mundo, a los jóvenes y a las naciones. Síguenos en nuestras redes sociales y bendice vidas compartiendo el mensaje de Cristo. Gracias por estar con nosotros. Somos JLAC TV, Ministerio Internacional. Paz y gracia a todos ustedes. Bendiciones. Puede tomar asiento. Puede tomar asiento. Damos gracias al Señor por su vida. Me siento más cómodo yo con la tableta que con la laptop. Quiero esta mañana darle gracias al Señor porque me permite estar con ustedes. Y le dije al Señor que me sacara de lo tradicional y que nos diera a todos nosotros un sentir más allá de lo que siempre percibimos en los cultos dominicales. Y es que tenemos que poner por obra lo que escuchemos. Esta mañana quiero hablar sobre conociendo nuestro propósito. Conociendo nuestro propósito es que el amor de Dios se manifiesta solamente entre discípulos, me decía el Señor. A veces nosotros le pedimos a gente que nos dé cosas que ellos no pueden darnos. Y si hay un error garrafal que se comete, es cuando usted le pide algo a alguien que no lo tiene. Nadie le puede dar algo que no tiene. Y nosotros no le podemos dar a Jesús, al Padre, lo que no tenemos. Y es que para que nosotros nos amemos unos a otros, tenemos que ser discípulos. No hay otra manera. Y eso es lo que Dios me ponía en mi mente en esta mañana. Dice la palabra en Juan 13, 34, 35. Vamos a irnos. Juan 13, 34, 35. Dice la palabra. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Mira qué importante que hay una condición que se puede lograr lo que Dios nos dice a través de su palabra, y es que tenemos que preparar el terreno donde el amor se va a manifestar, y es entre discípulos. Y allá en el libro de Mateo 28, versículo creo 18, Mateo 28, dice el Señor, Mateo 28, dice el Señor, eso se habló la semana pasada, dice, y Jesús se acercó y le habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Dios pone como condición que nosotros, los hijos de Dios, seamos discipulados, seamos enseñados. Pero también Él requiere algo de que su amor se manifieste en un grupo especial de sus hijos. Porque hay muchos hijos que están en la iglesia, que vienen los domingos, que están en el reino de Dios, pero no conocen los cánones de la herencia de los cielos. Son salvos por la misericordia y porque es un don gratuito, pero no son formados como discípulos, por lo tanto no pueden heredar todas las cosas.
únicamente los discípulos son los que heredan todas las cosas. Y eso es importante que la iglesia lo sepa. Ya con esas dos cosas, ya les dejo en su corazón de qué se trata el mensaje. Quiero decir que nosotros vamos aprendiendo cada día más en el poder del Señor. Y es realmente que Dios me ponía, cuando dice que vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hay unas denominaciones que solamente bautizan en el nombre de Jesús. Y está correcto, si la revelación la tienen, que en Jesús está la plenitud. Porque cuando se bautiza en el nombre de Jesús, se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero si lo hacen porque creen que el Padre y el Espíritu Santo no tienen parte, están mal. Pero si se bautiza en el nombre de Jesús, sabiendo que en Jesús está la plenitud, está bien correcto. Porque Jesús lo manda, que nos bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces nosotros vamos a entender que si nosotros conocemos nuestro propósito, tenemos que entender que para que nosotros seamos formados, tenemos que ser discipulados. Yo recuerdo las palabras de Miles Monroe. Siempre me acuerdo de ese varón. Y ahora que estuve por donde él nació, quisimos ir, ¿verdad? Pero no pudimos ir. Pero Miles Monroe decía, el gran problema del ser humano no es que se muera. El gran problema del ser humano es que se muera sin haber conocido el propósito por el cual vino a la tierra. Y estamos hablando del propósito de Dios, no el propósito del hombre, es del propósito de Dios. ¿Cuánta gente fue bautizado en el Espíritu antes de la fundación del mundo y su manifestación no se dio porque nunca escucharon la palabra o porque el Señor, como Él es el soberano, sabe quiénes son aquellos que se van a perder y quiénes se van a salvar? Pero nosotros, por fe, podemos ser parte de los que se salvan y de los que heredan. Porque tenemos esa opción. Jesús caminó entre discípulos. Cuando Él habla de que se amen, Dios me da una revelación. Jesús caminó entre discípulos y lo amó con tanta intensidad que le enseñó primero a que lo amaran a Él, para que después se amaran entre ellos. Esa es una palabra que usted va a entender que mucha gente le rebota en el corazón. Hay gente que tiene un corazón endurecido, un corazón de huérfano, que están pendientes más de las formas, de los métodos de Dios, que de lo que es la esencia de Dios, que es el amor. Si usted quiere ver el diseño de Dios, ¿qué hizo Jesús? Por eso soy deudora a ustedes con el plan supremo de Jesucristo, que me he quedado con esas lecciones y me las he guardado solo yo, pero ya el Señor me está agitando para que continúe. Jesús sabía que sus 12 discípulos eran diferentes. Entonces, Él no podía pedirle a ellos que se amaran si no lo amaban a Él primero. Entonces, Él caminó con ellos de una manera heterogénea, porque uno era pescador, pensaba en peces, el otro pensaba en impuestos, el otro pensaba en otras cosas, pero Él sabía que el Padre se los había dado. Y eso se da que ellos empiezan a amar a su maestro. Empiezan a amar al maestro, pero entre ellos no. La iglesia, si usted no ama a su pastor, usted no se puede amar entre usted. Y es que yo no estoy pidiendo amor para mí, es el diseño de Dios. Yo puedo ser egoísta, para mí el amor de mi esposa, de mis hijos, me es más que suficiente. Pero ese no es la asignación que Dios me dio. Yo tengo que cumplir la asignación de amarlo a ustedes, como Dios lo ama. Ahora está en ti si tú me quieres amar a mí. Si tú me amas a mí, el día que yo no esté, el Espíritu Santo va a estar siempre. Pero ustedes se van a amar porque hicieron el diseño que Dios tiene. Usted tiene que amar al hombre o la mujer que Dios puso en su camino primero, para que ustedes se puedan amar. Por eso dice el Señor, cuando Él termina ya su carrera y a Él le ha enseñado, les ha demostrado, lo ha supervisado, lo ha enviado, y Él dice, un nuevo mandamiento les doy, que se amen unos a otros. Hoy en la mañana encontraba al ministerio del diaconado, siempre me esfuerzo yo por estar temprano, pero algo pasa que cuando vengo ya están terminando, pero gracias al Señor que la hermana Ligia me honró y repitió la enseñanza que trajo la hermana Digna, y estaban hablando del amor. Y estaban hablando del amor a los enemigos. Y me dio la oportunidad para decirle, oye, está bien,
Pero tú no puedes amar a tu enemigo si no amas primero a tu hermano. ¿Por qué no vas a amar a tu enemigo? Pues tu enemigo te la hace de palito. Te maldice, te denigra, te hace maldades, te quiere robar, te quiere poner por el piso. Y tu hermano que está con vos, aleluya, no lo amas como vas a amar al otro. Hay un diseño de Dios. Por eso Jesús, en su sabiduría, Él formó a sus hijos de la manera que Él sabía que era la única manera que se podían amar. Y era asociándose y relacionándose. La iglesia no puede caminar en éxito si no se relaciona. Un domingo a los 7 días es como tirar una gota de perfume en el océano. No te va a leudar el agua que vengas solamente un domingo. Claro, nadie puede sacar a una persona, pero su crecimiento, su desarrollo no lo va a dar porque ya está como huérfano, no está viviendo en una comunidad donde Dios nos ha llamado. Yo le decía al hermano Jorge que cuando yo miraba a la hermana Cecilia, yo le miraba su dentadura nítida, se la cuidaba ella. Y yo decía, y ella tenía, y yo solo le hablaba de su papá, porque yo conocía al abuelo de la hermana Pastora, de la hermana Heidi, del hermano Abelardo y de la hermana Carlita. Los conozco, son familia. Entonces, cuando yo le hablaba de ella, y yo le decía, pero nunca le hablaba, pero un día hablando con Jorge, me dice, es que la suegra era odontóloga. Ella era, ¿cuántos conocieron que la hermana miraba dientes? Yo lo supe hasta ese día. ¿Qué me dijo el Señor? ¿Cómo vas a amar a alguien que no conoces? ¿Ah? Si ni siquiera sabías que la mujer trabajaba en dientes. ¿Y cuánta gente andaba botando los dientes y no pudieran haber agarrado a la hermana para que les reparara los dientes? Si no hay relaciones, no hay conocimiento. Y no que se trate de andar investigando la vida personal. Es que ese es el diseño de Dios. Cuando tú te relacionas y tú empiezas a honrar lo que Dios honra, el amor va a germinar, va a crecer y se va a establecer en un cuerpo como es la iglesia del Señor. Entonces nosotros vemos que el Señor quiere que nosotros entendamos el diseño. Hablar de las palabras de Milos Munro es importante. Debemos conocer bajo qué pacto estamos. Estamos bajo la ley de Cristo, que es el amor. Vamos a explicar el diseño de amar a Dios primero. Primera de Juan, capítulo 1, del 1 al 5. Primera de Juan, capítulo 1, del 1 al 5. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Juan está hablando de una experiencia, de una vivencia. Él está hablando que él estuvo con Jesús. Él miró a Jesús y Jesús solo hablaba del Padre, el Padre, el Padre, el Padre. ¿Sabe que a mí me da tristeza cuando la gente se mete en el problema de estar discerniendo, ya sea sintácticamente, morfológicamente, qué cosa es ser un padre espiritual? Una persona, el ser un padre no es una escarapela, no es una posición, no es un título, es una relación. No dice que no dice que en el mundo el diablo tiene un decir, padre no es el que engendra, es el que cría. Porque el que cría es el que se hace responsable de la crianza. ¿Cuántos hijos son hijos que no son hijos nacidos del padre, que se casó con una madre, pero como él ejerció la paternidad en ese hijo lo reconoce como un padre? La paternidad no es un título, la paternidad no es una asignación, es una relación, es un fruto. Por eso Juan está hablando. Es
que Jesús no es el Padre, pero yo conozco al Padre por Jesús, porque Él me lo mostró a mí. Él nos enseñó lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Si usted no sabe que a mí no me gusta la verdura, usted no me va a dar verdura, porque usted me conoce. Pero si usted me conoce, que a mí me encanta el gallo pinto con queso frito, eso me va a dar. Nosotros no podemos hablar de alguien a quien no conocemos. Hablamos del verbo que es Jesús, pero no lo conocemos. Este hombre, Juan, un discípulo, fue enseñado y él dice que lo que sus ojos vieron, lo que él percibió, lo que él tocó, de eso es lo que anuncia. Por eso una persona que ha sido discipulada puede enseñar a otro. Yo puedo hablar de lo que el Padre me ha enseñado. Y vas a hablar usted también de lo que el Padre le enseña a usted. Porque el discípulo es enseñado. Jesús no le dijo a cualquiera, vayan y hagan discípulos. Yo no le puedo decir a Dorian, vaya y prepáreme un tanque ahí con todo el S1, el S2 y el S3. Hágame un TDR del programa químico. Él no sabe, tiene que ser enseñado. Pero va a llegar un día en que lo vas a poder hacer, porque se te va a enseñar. Así es el reino de Dios. Nadie puede aprender si no es enseñado. ¿Estamos de acuerdo? Es que el Señor, antes que me comiera el nacatamal, me sorprendió. Sí, porque ya ves, no crean que todo es pecado. Yo aquí donde veía me comí un nacatamal, pero me comí la palabra primero. Juan escribe su vivencia con Jesús y la comparte. Mateo 28, 18, 20, ya lo leímos. Ahora vamos a hablar acerca de cómo es que Juan escribe su vivencia con Jesús y la comparte. Ya lo estamos hablando. Solamente un maestro puede formar matetes, discípulos. Lucas 6, 40, ¿qué dice la palabra? Voy a honrar al hermano Jacobo. Yo puedo leer aquí, pero voy a leer ahí. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Significa que el discípulo tiene que creer en su maestro, porque si tú vienes aquí a aprender y no crees en mí, ¿para qué estás aquí? Estás perdiendo el tiempo. Jesús les hablaba claro a sus discípulos. ¿Ustedes también se quieren ir? No, solo tú tienes palabra de vida. Pues quédense. Cuando él venía con la palabra, decían entre ellos, dura es esa palabra. Y él les confrontaba y les decía, ¿ustedes se van a ir también? No, igual pasa en las iglesias. Nada es obligado, todo es voluntario. Pero un padre no puede ser cacreco en tener hijos a la fuerza, pero tiene que ser sincero. Si tú no crees en la doctrina que yo te doy aquí de parte del Espíritu Santo, que te vaya bien. ¿Para qué vas a perder el tiempo? Si no crees en lo que yo te doy, estás perdiendo el tiempo. Pero si tú crees, bienvenido eres. Y yo tengo la obligación de revelar al Padre, no revelarme a mí. Porque yo no busco la fama mía, yo busco que el Padre sea formado en ti. Porque eso es lo que yo aprendí. Porque el discípulo dice, no es superior a su maestro. ¿Sabe qué me decía el Señor? Y eso, anótelo, hermana Sayonara. ¿Sabe qué dice la palabra? Que los salvos los hijos se forman en altares, pero los discípulos necesitan un maestro. ¿Qué significa eso? Que eso la iglesia, usted no tiene necesidad de mí para ser un hijo de Dios. Usted puede ir al altar a adorar al Señor, usted hace sus días de ayuno, usted hace su sacrificio de amor, usted oye la voz del Padre, pero el diseño de Dios es que Él manda un hijo formado con la revelación del Padre para enseñarle a otro. Para que tú seas un discípulo, no es en el altar donde vas a ser formado, es a través de un hombre o una mujer que aprendió a través de otro hombre lo que te está enseñando. Yo aprendí en hombres y después el Señor me llevó, como cuando usted estudia, ¿no? Hace su primaria, hay un profesor para todas las áreas. Cuando llega a la secundaria, hay un profesor por cada asignatura. Y hay después una carrera universitaria, pero cuando vas a la calle,
es una experiencia la que te va a formar. Y la experiencia solo la dan los hombres y mujeres que han pasado por donde tú no has pasado. Y eso es importante. Solamente un maestro puede formar matetes. Matete es un discípulo. Los hijos se forman en altares. Los discípulos necesitan un maestro. Vamos a explicar cómo debemos pasar de nuestra realidad a nuestra verdad. Muchos conocemos las Escrituras y sabemos que nuestro mayor regalo es la salvación. Sin embargo, nuestra herencia la obtenemos por el fruto de nuestras relaciones. La herencia la vamos a tener por el fruto de nuestras relaciones. A ver si vamos a leer bastantes palabras. Usted dice, ayer quedaba con los varones. Sí, hablamos del amor, pero el amor, ¿cómo se manifiesta? De muchas maneras. La Biblia habla de más de 50 versículos de los unos a los otros. Habla mucho. Yo no voy a tomar los 59 versículos que hay ahí, porque me llevaría mucho tiempo, pero escogí los que el Espíritu me da. Quiere usted que, primero usted tiene que ser enseñado. Tiene que decir, yo voy a pasar el discipulado. Y el discipulado no es que yo venga con un cuaderno, con una lacto a explicar en un discipulado. El discipulado es que tú conozcas cómo vivo yo. El discipulado es que tú conozcas las reacciones, cómo son. Aquí hay mucha gente que está en la iglesia y me conoce menos que Luisa. Porque Luisa me conoce porque yo llego a la casa de mi hija y ella sabe cómo soy yo. Entonces ella sabe lo que me puede dar y lo que no me puede dar. Ella sabe cuándo debe callar y cuándo se debe hablar, porque ella me conoce, porque hay relaciones. Pero cuando hay en mi iglesia solo es... ahí no hay nada. ¿Ah? ¿Cómo nos vamos a amar? Romanos 12:10. Ese es un primer consejo para los discípulos. Pero recuerde, para los discípulos, usted tiene que ser enseñado a que cómo debe de vivir. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Oye, ¿qué significa prefiriendo? Darte preferencia a ti. Y cuando tú tienes esa revelación, tú no pierdes nada. Para mí no hay ningún problema que yo compre un comedor de lujo que me costó X cantidad de dinero y que tengo una silla especial para mí, y si llega uno que es hermano mío y anda botando basura, por mí no tengo problema darle mi silla a él, porque lo prefiero a él que a mí, porque eso me lo ha dicho el Espíritu, porque me lo han enseñado. Pero si a mí no me han enseñado, yo voy a ser egoísta. Yo voy a decir, esto es mío, es mine, es mine, es mío, es mío, es mío, no lo suelto. Pero cuando usted entiende que una manera de amarse es prefiriéndose, entonces las cosas van a ir cambiando. Revísese cómo está usted. Cuando usted esté en su casa y llega una visita, pregúntese, ¿qué lugar le da al hermano? ¿Qué parte de la porción de su alimento le da al hermano? ¿Qué pasa cuando usted también viene a la iglesia? Por ejemplo, cuando digo, esas 4 sillas que están ahí, se supone que es para los pastores. Pero eso no me quita ni me pone. Yo los quiero honrar a la pastora Nadia y a su... Siéntense ahí. Un religioso piensa diferente. Como cuando estaban dando el perfume, eso no lo hubieran dicho ahí. Ese lugar es solo para los pastores. ¿Y qué hace ese cubano ahí? Y va. No. Es porque Dios quiso que yo te sentara allí. ¿Cuántos le dan palma al Señor? Prefiriendo. Eso se mira en la vida cotidiana. Vamos a comer bao y hay solo 2 platos y la carne es gorda y es flaca. A mí me gusta lo gordo, pero solo hay para un plato. Hermano, comete lo gordo, yo me como lo flaco. Te prefiero que vos te comas eso y después me como yo. Eso es honrarse. Ese es donde tenemos que ser aprobados. No solo del diente al labio. Ay, amor. Mi mamá decía eso. Mi mamá murió en Cristo, pero decía, eso no les creas, me dice. No es lo que te cacheteen, porque son fieles las heridas del que te ama.
Pero la preferencia no debe ser con hipocresía, debe que ser genuina. Tenemos que tener preferencia los unos en todo, en el lugar. Por ejemplo, y ya le digo a los que me conocen, nunca me anden invitando a mí y me den el mejor plato a mí y a los demás lo que les sobra, porque no me honran. Si usted va a comer conmigo algo, cómalo igual lo que yo como. Porque más bien me avergüenzo yo cuando me dan un plato de comida. Yo he llegado donde me ponen yuca, me dan un mixto, chicharrón, frito, yuca, ensalada, y a los otros le dan una tortita y una gaseosa. Y yo digo, vamos a orar por el vigorón, y pues solo yo estoy comiendo vigorón. Eso es amar, eso es honra, que vos no tenés que ser diferente, vos tenés que darle a la gente lo mejor. Otra parte donde nosotros tenemos que ser, Romanos 14:13. Una manera de amarnos, hermana Jessica. Al final vamos a bendecir a Yahudá de Sion por su cumpleaños. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. No nos juzguemos. ¿Cuántos nos juzgamos? Es que eso ya lo he escuchado, pastor. Sí, lo has escuchado, pero es necesario que lo pongas por obra. Yo he escuchado muchas veces que no debo de comer frijoles porque me sube el colesterol y lo sigo comiendo. Entonces, ¿qué voy a hacer? El colesterol se sigue subiendo porque no lo hago. Pero si yo lo hago, entonces voy a hacer de una honra para el Padre. No juzguemos más los unos a los otros. Siempre nosotros tenemos esa tendencia a juzgarnos, porque por eso le digo, y yo le dije al Espíritu Santo, dame palabras, no que yo viva, sino para vivir esas palabras. Y es que nosotros no podemos decir cosas que las conocemos y no las ponemos por obra. Juzgar, póngase a pensar usted, ¿dónde usted juzga? Juzga el trabajo del diaconado, juzga el trabajo del que sirve, juzga la prédica. Yo no sé si aquí en este ministerio se da, pero yo me acuerdo cuando yo llegaba, no sentí nada, es que el predicador no llevaba unción, decía. No sé si así se da. Se da en los secretos, pero yo no lo doy cuenta. Si la palabra no depende de la unción del otro, es la unción de tu fe, la que te va a transformar por la palabra. No nos juzguemos. Yo estaba entendiendo algo importante para las plataformas. Esto es importante que lo escuchen los que estamos en los varones y las mujeres. Las plataformas deben ser mesas de discipulado, donde uno tiene que ser el maestro. Las mesas no son para estar en coinonía, no es solo para estar oyendo la palabra. Tiene que haber alguien que esté enseñando ahí. Porque no vas a poder estar ahí homologando, porque entonces no van a crecer. Tiene que haber alguien con un nivel de revelación. Y el que lo tiene por la asignación tiene que preocuparse por estar más conectado con el Espíritu para llevar un plato sólido a la mesa. Es lo que yo procuro hacer con ustedes, los varones. Yo llevo la enseñanza y les digo, esto es lo que tenemos que hacer. Esto es lo que tenemos que hacer. Que alguien decía por ahí, sí, es que el amor se tiene que ganar. Usted tiene que portarse bien para que ¿dónde has visto eso? Yo no dependo del amor tuyo, yo dependo del amor de Dios para usted. Hay gente que espera que te ames para que lo puedas amar, eso no es correcto. Un maestro lo tiene que enseñar, y no lo tiene que enseñar, lo tiene que vivir, porque eso yo vivo. Yo no espero que Luisa me ame a mí para yo amarla a ella. No dependo del amor de ella para que yo la pueda amar a ella. Yo no dependo de los Valerios que me amen para yo amarlos a ellos. Esa es una equivocación. Esa es una falsa percepción de lo que es el amor de Dios. Usted no espere que le den a usted, usted dese primero, porque es lo que Dios valora, es lo que Dios le da peso, le da peso, le da peso, le da peso, le da cabot, le da chequidad. Eso es importante. Las plataformas deben de ser lugares de discipulado. Jesús nunca se sentó a comer solo por comer. Antes de comer, Él llevaba la revelación. Y Él les hablaba, esto es lo que tienen que hacer, esto es lo que tienen que hacer. ¿Qué tenemos que hacer para que nos amemos? Pero póngalo por obra. Aceptémonos sin discriminación.
Efesios 1, 3, 6 lo dice, cómo es que Jesús nos acepta a nosotros, así también nosotros debemos aceptar a los demás. Dice el Señor, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Qué significa acepto? Que Él nos aceptó tal como somos. ¿Qué es lo que la iglesia quiere? Pongamos de administrador al que es administrador de empresa. Pongamos en la parte del data show al que es ingeniero de sistema. Esa es la mentalidad humana. Pero Dios dice que tenemos que aceptarnos sin discriminación, porque otro puede aprender. ¿Acaso Dios no es el Dios que da la creatividad? Dios es el Dios que da la creatividad. Dios es el que nos capacita. Nosotros no podemos andar discriminando. Yo escuchaba siempre, es que pongamos aquí, es que decía el pastor Noel, es que yo creo que el hermano Carlos va a ser un gran pastor, porque él es un hombre muy conocedor, es un profesional, es inteligente. Yo decía, yo me las creía. Pero el Espíritu Santo un día me cambió eso. Eso no sirve para nada. Si Él no hizo acepto, es por la voluntad de Él. Él pudo haber escogido un analfabeta que no sabe ni siquiera hablar, un mudo, pero Él se glorifica en lo que Él quiere. Nosotros no podemos andar discriminando a los que vienen acá. Ay, que pongamos a la hermana Yamilé porque siempre anda bien chajineada. Pues puedes poner a cualquiera que ni se ha bañado. Después le decía, anda, bañate para que sea mejor, pero no lo puedes discriminar porque no se bañó. Andamos viendo con la vista. Porque no, amar es, dice la palabra, lo estamos leyendo, ahí dice la palabra, soportándonos uno a otro. Pero lo que dice está Romanos 15:7, ahí dice la palabra que debemos de aceptarnos, dice Romanos 15:7. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. ¿Qué pasa? Los sentidos físicos nos traicionan. Bueno, digo yo, ahora vamos a hacer finanzas y ahora voy a poner al frente del Ministerio de Finanzas a Belki, porque ahora es una máster en finanzas. Y yo discrimino al que tal vez está haciendo el trabajo bien. Puede ser un excelente por ser una hija de Dios, no por la maestría que ella trae, sino porque Dios la capacita. No podemos, dice que tenemos que recibirnos uno a otro. Por eso el Señor habla que Él no mira la apariencia, Él mira el corazón. Pero eso es el Señor, pero es algo que se nos está diciendo a nosotros. Que nosotros, para que nos amemos uno a otro, tenemos que creer y vivir esta enseñanza del Espíritu. ¿Qué más dice la palabra? Que nos debemos de amonestar. Romanos 15:14, ¿qué dice? Ese romano es tremendo para desarrollar el amor de Dios. Esa carta del apóstol, ¿qué dice Romanos 15:14? Romanos 15:14 dice la palabra. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. 15. Mas hoy he escrito, hermano, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada. Eso de amonestar es solamente para discípulos, hermano. Porque cuando la persona es bien sensible a cualquier amonestación, no va a cambiar su manera de ser, se va a lastimar, no te va a creer. Dice la palabra que tú puedes corregir al sabio, porque si tú corriges al sabio, él va a ser más sabio. Pero si tú corriges a un rebelde, ese te va a odiar, se va a ser más enemigo tuyo. Porque como él camina en oscuridad y vos sos luz, la oscuridad y la luz no tienen comunión.
Entonces, si nosotros estamos en el ministerio, podemos corregirnos, podemos amonestarnos unos a otros, porque hemos alcanzado, se supone que hemos alcanzado madurez, pero hay un diseño, hay un método que Dios da. No es a la loca que vamos a amonestar. Tenemos que tener y conocer cuál es el diseño que Dios tiene. ¿Cuál es el diseño que Dios tiene? Primera de Corintios 6, 1 al 6, dice la palabra, ¿cómo debemos de amonestarnos? Dice la palabra, ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros los digo, pues que no hay entre vosotros sabios, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Ahí va. Sino que el hermano con el hermano pleitee en juicio, y esto ante los incrédulos. Ya lo voy a explicar. Así que por cierto es ya una falta de vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos, porque no sufrís más bien el agravio, porque no sufrís más bien el ser defraudado. Mire qué clase de consejo. Ya les voy a decir qué facilidad le van a entender. Dice el Señor, voy a repetirlo, Primera de Corintios 6, 7, lo voy a poner aquí para yo poderlo captar mejor. Primera de Corintios 6, 6, dice la palabra, desde el 1, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿Qué decía ahí? ¿Cuántos problemas usted y yo tenemos en la iglesia y lo vamos a ventilar a otro lado? Es cierto, por ejemplo, ¿qué puede ser? Un ejemplo, yo les voy a hablar con claridad para que entiendan. Si hermana Graciela tiene un problema conmigo, un ejemplo, ¿verdad? No voy a ponerme yo porque Dios me ha puesto en autoridad. Ella va a tener un problema con Jessica. Entonces dice, cuando usted tiene algo entre ustedes, ¿por qué usted va a ir a juicio delante de los injustos? Va a ir a pedirle a usted permiso a don Danilo que le dé el consejo, aunque sea su esposo. No es allí, porque él no conoce las cosas del Espíritu. Usted tiene que ir donde el pastor, donde la pastora. ¿Por qué? Porque es allí donde se resuelven los casos espirituales. Y muchas veces no se va allí, se va al trabajo. Hay mucha gente que va y dice, yo tengo mejores amigos en mi trabajo que en la iglesia. Fíjate, Juanita, que en la iglesia hay alguien que me está haciendo la vida de palito. Y fíjate que aquí que allá, sí, niña, no te dejes, porque vos tenés que volver a servir y comenzar. Porque llevaste un problema ante gente que no ha nacido de nuevo y estás poniendo tu problema que te lo resuelvan los injustos, cuando en la iglesia hay una estructura que te puede sacar del problema. Eso es amarse los unos a los otros. ¿Qué más dice el 6.2? Para que lo vayamos entendiendo más. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? O sea, ustedes tienen la capacidad. Ustedes me tienen a mí, yo estoy allí. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ustedes son indignos de juzgar cosas muy pequeñas. No se minimicen. Ustedes tienen la respuesta en el cuerpo. Yo estoy en ustedes. Cada uno tiene una asignación, pero el que va a responder soy yo. Porque en ese injusto no estoy yo, pero en el cuerpo de ustedes yo estoy yo. Y entonces, ¿qué pasa? Que si la pastora y yo tenemos un problema, deberíamos de ir donde los pastores guíos, que son los fundadores, y yo no le voy a ir a decir a Marlon, o le voy a ir a decir a mi papá, que ya en paz descanse, por mi papá porque murió en Cristo otro, fíjate que tengo un problema así, 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 y comienzo a buscar consejos fuera de la iglesia. ¿Qué es eso? Estas jóvenes que están aquí, muchas veces no preguntan al ministro, se van donde las amiguitas a pedirle consejo, al jefe, al compañero de trabajo, al tío, al sobrino, pero no son los que te van a resolver el problema. Por eso cuando dice que nosotros tenemos que amonestarnos unos a otros, tenemos que saber resolver los problemas. ¿Estamos de acuerdo? Si no estamos de acuerdo, dele palma al Señor.
Aleluya, están despiertos, están despiertos. ¿Qué sigue más? El 3, mire qué tremendo lo que dice el Señor. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? O sea, lo que tenemos aquí, Isela, lo resolvemos. Tenemos un cuerpo, tenemos hermanos que tienen asignaciones. ¿Qué más dice la palabra? 6:4. Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Ahora viene lo otro, que tal vez dice Isela, yo tengo un problema, pero mi amigaza es Miriam. ¿Y por qué no vas donde tú ministras de casas de Dios? ¿Acaso no hay un orden? O viceversa, si alguien tiene un problema y Miriam tiene una casa de Dios o una asignación, usted tiene que ir al lugar correcto. Usted no tiene que pedirle a alguien que venga. Dice que para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Ahí lo que está diciendo son los que tienen una asignación menos, o sea, una unción menor que la que tiene un pastor, un ministro. Por ejemplo, si el hermano Héctor y hermana Geraldine tienen problemas, un ejemplo, van a ir a buscar a Jeffrey o van a buscar a la hermana Alba para que les dé un consejo. Como son socios, son broderazos, se miran ahí, comen pinolillo, hacen arroz de leche y todo, y están felices, y obvían al ministro. Eso no es correcto. Ellos tienen que buscar al que tiene la unción para resolver el problema. Los del diaconado, igual, tienen una ministra. Si viene hermana Yamilet y viene, yo sé que viene de largo ahora, y resulta que viene y la hermana Ligia le dice, vino tarde, va a sentarse, hermana, yo la amo, yo la quiero, hasta le invito una sopa, pero no va a servir. Y llega donde hermano Josiván, ay, me quitó la hermana Ligia. Hablé con la hermana Ligia. Hermano Iván, como la ama, le hace una té de allí, no vas a ir allí. Entonces, cuando nosotros nos vamos a amar, tenemos que cumplir los consejos que Dios da. ¿Qué más dice la palabra? ¿Cómo no podemos amar uno a otro aún más? Dice la palabra, no envidiándonos ni irritándonos. Gálatas 5:26. No irritándonos ni envidiándonos. Pero esa palabra yo la he escuchado desde que nací de nuevo. Pero es que esa es una cizaña que está metida ahí. Y va a crecer contigo, que eres trigo, pero ahí va a estar. Pero lo importante es que no te afecte. La cizaña es como las paralelas. Caminan con vos, pero nunca se juntan. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Yo creo que eso tienen al maestro, que nos enseña. Usted debe saber si usted es envidioso o no. Pídale al Señor que le ayude. Pidámosle que le ayude. Pidámosle. Hay cosas que, aún por los dones y talentos que Dios nos da, eso se mira mucho en la música. Hay hermanos que se jactan de ser los Pavarotti de la iglesia. Y cuando llega alguien que es como el otro, ¿cómo se llama? Carrera, el otro, entonces ya se ponen envidiosos. En eso, ¿verdad, hermana? Usted lo conoce porque usted ha caminado ahí. ¿Usted cree que toda esa música que están dando para el Señor es porque aman a Dios? Todas esas son frutos de envidia. Porque Alex Campo quiere vender más que Alex Zurdo. Alex Zurdo más que Alex Derecho. El otro quiere más aquí. Porque todos quieren. Eso es pura envidia. Eso no es para el Señor. ¿Ah? Si es verdad. No es que también ahora cuando yo llamo la atención, ahora se convierte Dorian al Señor. Gloria a Dios, me dio uno. La semana que viene predica Valerio y se convierte en 4. Ya estoy malo, yo no lo vuelvo a poder a predicar a este porque se me va arriba. Es que la envidia es terrible, pero hay que ministrarla. Hay que decirle al Señor, Señor, quítame esto. ¿Cuántos están de acuerdo? Si está de acuerdo conmigo, déle palma a Dios. Ahora bien, cuando nosotros decimos que no debemos de ir donde los gentiles, sino que tenemos que hacer el diseño de Dios,
miremos qué es lo que Jesús dice en Mateo 18, 15 al 17. Cómo debemos resolver los conflictos. Mire cómo lo dice el Señor. Así nos vamos a amar y no nos vamos a lesionar. Por ejemplo, yo digo, tengo 3 semanas que hermana Jessica no me habla. Algo anda, algún chinche la picó. Pero yo voy donde ella. ¿Qué pasó, Jessica? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás, Jessica? Y yo le digo una palabra, mira, yo te veo resplandeciente. Y se lo digo de corazón, ya rompí algo que ella tenía, un ejemplo, ¿verdad? Pero si hay un conflicto de verdad, esta es la respuesta. Dice el Señor, por tanto, si tu hermano te ofende, si tu hermano peca, o sea que te maldice, te desprecia, te discrimina, ve y repréndele. Repréndele, llámele la atención, estando tú y él solos. Si él te oye, ha ganado a tu hermano. Ese es el diseño de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ponernos de acuerdo. Yo no tengo la menor duda de quién me puede amar a mí. Y yo tengo que también entender qué puede estar pasando en esa relación que esté evitando que el amor sea completo. Entonces tengo que hablar con el Señor, con la persona. Es decir que, por ejemplo, mis hijos naturales, mis hijas, sobre todo las mujeres, ellos tienen un diseño para ellas. Ellos honran a quienes me honran a mí. Entonces, si yo sé que hay una persona que no me está honrando, yo sé que mi hija no va a estar bien con él. Yo tengo que ir donde ella. ¿Por qué? Porque ella me va a decir, no, papá, me va a decir eso. Y vamos a ponernos de acuerdo. Y eso es lo importante en cuanto a la consejo que es bilateral. Pero cuando es frontal, es cuando tenés el conflicto. Tenés que ir donde a tu hermano. Y si él te oye, ha ganado a tu hermano. Cuando Dios me habló a mí de que aquí había una adoración de instrumentos, pero no había una adoración del corazón, yo dije, voy a suspender entonces los sonidos, pero tengo que ir donde los ministros. Pero cuando yo de los ministros, yo me ponía que ellos adoraban. Y no solo ellos dos, me daba 2 más, pero el resto no estaba adorando en espíritu y en verdad. No estaban adorando. Entonces yo tengo que ir donde ellos y decirles, miren, Dios me habló esto y esto y esto. Yo sé que a ellos les cayó como un balde de agua fría, porque ese es el talento que ellos tienen. Pero el balde de agua fría era menor que el balde de amor que Dios ha puesto en sus corazones. Ellos entendieron. Y digo, el Señor quiere que adoren a capela. Mire, estuvimos en su casa, comimos juntos. A propósito, yo miré que me comí 2 enchiladas y al día no le hice ninguna. Ya te habías comido otra. Ahí estuvimos, hablamos, bendecimos, hicimos las cosas. Ahora ellos vienen, pero cuando yo salgo de la casa de ellos, yo siento darles a ellos una honra y decirles, bueno, por la obediencia, por esa palabra que ustedes, díganle al Señor si quieren seguir. Y ahí el Señor me dijo, vos no podés ser más generoso que yo. Yo te dije eso, pero Dios les habló. Hoy los miré que venían contentos, alegres. Pero ¿cuál es la palabra? Volvemos a juzgarnos. Cuando mira, los tienen en disciplina, dice la iglesia. Ya te están juzgando. ¿Quién sabe en qué clavo andan? Que le quitaron el sonido. Todas esas cosas las tenemos que ver, que tenemos que salir airosos en lo que Dios dice. Ahora, ¿qué pasa? Cuando, digamos, no me pongo de acuerdo yo. Jessica, vos estás muy mal criada con tu mamá. Yo quiero que honres a tu mamá. Sí, pastor, no es que mi mamá es la que mucho molesta. No, es que vos, yo he sentido. Y no me haces caso. Entonces, mira lo que tengo que hacer yo. 17. Entonces dice, mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Voy donde Sayonara, voy donde la hermana Mercedes, voy donde Sandra, y entonces, mira, a esta muchacha yo le estoy diciendo esto y esto, porque Dios me lo puso. Y ahí tal vez los hermanos te dan a sentir que tú te arrepientas. Ya ves que es un ejemplo, ¿verdad? Eso está ganando tesoros en el cielo. ¿Qué pasa? Si no los oyeres a ellos, dilo a la iglesia. Pero no lo vas a hacer desde aquí. Agarrar los grupos, agarrar los ministros y se lo decís a los que tienen. Porque esos te van a entender. Y si no oyeres a la iglesia, no lo difamé, sino tenerlo por gentil y publicano. Ora por él. Pero ya hiciste el diseño de Dios.
Y por hacer las cosas que Dios te manda, por tu generosidad, vas a ser exaltado, por obediente. ¿Quieres recibir del Señor lo mejor? Obedece lo que el Señor te dice. ¿Qué dice la palabra? Que cuando nosotros verdaderamente tenemos un diseño en el que nosotros nos soportamos, nosotros nos confrontamos en amor, cumplimos el diseño de Dios, Dios prepara el corazón para poder perdonar las ofensas. Porque el perdonar es fácil decir, pero tú no puedes perdonar si antes tu corazón no se te prepara para perdonar. Perdonar de la manera que Dios manda. Efesios 4:32 dice la palabra, cómo debemos de perdonar para que nosotros podamos sentir el amor de Dios. Dice, antes, sed benignos uno con otro, misericordioso, perdonándoos uno a otro, como también Dios, o como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Qué bonito que uno pueda perdonar como Cristo nos perdonó a nosotros. Cristo nos perdonó a nosotros. Y nosotros tenemos que ser benignos, benignidad, esa bondad inmerecida que nosotros debemos de tener. ¿Pero por qué? Porque esto viene en cadena, hermana Isela. Esto viene en cadena, desde lo que cuando una persona, digamos, sabe conocer los problemas, sabe cómo resolver los problemas, sabe cómo tener una comunión con los hermanos, el corazón se te va preparando. Y cuando llegue el tiempo de que te ofende a alguien, tú ya vas a poder perdonar, porque tú caminas en el diseño que el Padre te lo está diciendo. Por eso tienes que ser, la benignidad no te va a venir de un día para otro, te va a venir por la obediencia, por meterte en el carril de Dios. Y ese carril de Dios te lleva al destino que Dios estableció para darte tu herencia. Ser benignos unos con otros. Cuando nosotros tenemos esa benignidad, entonces vamos a tener paz. ¿Qué dice la palabra en Marcos 9:50? Lo dice Jesús. Cuando nosotros caminamos, eso que yo les estoy hablando, anótenlo y pónganlo en un altar. Y luego se vienen y se discipulan, como Dios quiere que se discipulen. Ya tengo mi mesa de discipulados. Los que quieren ser discípulos, pues el diaconado que lo haga. Oye, hermana Ligia, prepárese un discipulado. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Yo tengo que tener paz, porque no crea, yo a veces cuando me dice alguien, no voy a venir, y yo digo, ¿y qué fue? Ya vino el Señor. Por cualquier cosa, pero yo no puedo obligar a nadie. Pero me da tristeza ver que la gente camina sin el discernimiento correcto. No camina con el discernimiento correcto. Sabe que la bondad y la benignidad tienen un precio. La gente que me conoce, mis hijos me conocen, nadie me conoce, si yo la tengo desde que nació. Y gente que te menosprecia, eso me quitaba paz a mí. Por ejemplo, cuando yo digo, hagan comida para 50 personas, háganlo para todos, y vienen 30. Y yo me quedo con las 20 comidas ahí, no se pierden, porque aquí sobra estómago para comer. Pero damos pues que la gente como cualquier cosa, digo yo, no tiene, y está bien una vez, pero son repetidas veces, ¿verdad, pues, ministro Walter? Eso no es amarse. Tolerarse, pero tampoco todo tiene su límite. Hasta el mar el Señor le puso límite. Y yo digo, si no tengo paz, yo le tengo que pedir paz al Señor, porque no crean, a veces yo no tengo paz al ver la dureza del corazón de muchas personas que han oído tanta palabra y que no viven en el consejo de Dios. No viven en el consejo de Dios. Pero yo tengo que tener paz. Entonces hago lo que Dios me dice. Y cuando yo ya estoy aquí, yo ya tengo paz. Porque no puedo yo vivir en tormenta. Yo tengo que tener paz. Porque dice la palabra que cuando uno no tiene paz, pierde el juicio. Y cuando uno pierde el juicio, odia a los enemigos y no los ama. Pero cuando tienes juicio, tú puedes amar a tu enemigo. Porque en la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, Él va a guardar tu mente y tu corazón. Entonces yo tengo que procurar la paz. Por eso hay que ver que esto del caminar como pastor requiere de una revelación, de un entendimiento y de hacer las cosas como estamos. Marcos 9:50. Entonces estaremos en paz y gozo en el Espíritu. Por eso Jesús dice
que nosotros somos bienaventurados, si todo el consejo que nosotros damos lo ponemos por obra, entonces seremos bienaventurados. Juan 13, del 13 al 17. Ya vamos a terminar porque yo sé que la unción se terminó. Todos los predicadores, yo les doy el consejo, no caminen largas pistas, sino que cuando el Espíritu les diga. El Espíritu me dice, terminad ya. Y yo voy a terminar porque ustedes tienen que saber oír a la palabra. Con esto terminamos. Vosotros me llamáis maestro y Señor. Y decid bien, porque lo soy, le dice Jesús. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo. Hasta ahí nomás. Al 15, regrésese. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Vamos a leer 16 y 17 para terminar, pues, porque esta es la... De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieras. Vuelve al 13. Jesús tenía un problema serio con los religiosos de aquel tiempo, porque él vino a quebrantar una tradición donde la iglesia del tiempo de Israel era una iglesia concubina, una iglesia que estaba torcida, donde los que caminaban bajo la revelación de lo que era la Torá estaban corrompiendo al pueblo, porque ellos estaban corruptos. Por eso dice el Señor, ustedes me llaman maestro y Señor, y lo dicen bien, porque yo lo soy. Un hombre y una mujer que ha aprendido a ser discípulo, no duda de decir lo que es. Muchas veces la religiosidad te va a decir, no digas eso porque te estás echando flores vos mismo. No, entonces el que más flores se ha echado se llama Jesús. Porque Jesús nunca dudó de quién era. Ustedes me llaman maestro y Señor. Y porque ustedes me miran que le lavo los pies. Ahí va el fluconazol, ahí va el gluten, ahí va todo, pero yo soy el Señor. No porque yo esté lavándole los pies de ustedes, yo no dejo de ser Señor. Ustedes me dicen que soy Señor y Maestro y se asustan por lo que yo estoy haciendo, pero ustedes lo dicen bien porque yo lo soy. Yo como pastor, yo sé que Dios me ha puesto en mi corazón eso. Yo sé que en mi corazón yo lo tengo. Y yo le pido al Señor que yo no tenga duda lo que Dios me ha dado. Porque yo tengo que dar ejemplo a ustedes de lo que Dios me ha dado. Y no me da vergüenza porque sé que Dios me respalda. ¿Qué dice el 14? Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he servido a ustedes, ustedes también deben de hacer lo mismo, los unos con los otros. Y ahora dice el 15, ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ejemplo os he dado. Eso es lo que yo trato. Pero no por mi propio medio. Yo a Dorian no lo conozco, pero yo honro a mi hija, porque lo que mi hija cree, yo lo creo. Y desde que él vino aquí, él tiene casa y tiene trabajo y tiene amor. Ejemplo te he dado, que sin conocerte te he abrigado en mi casa y te he recibido, sin buscar nada a cambio tuyo. Porque ese es el ejemplo que tenemos que dar, no solo hablar del diente al labio. Ejemplo yo os doy que yo no le robo un peso a nadie. Ejemplo les doy que a mí no me hace ni me enloquece el billete. Ejemplo les doy que yo puedo ir en la cola de un avión y puedo ir en la silla 1 o 2 del avión y soy igual. Y Dios no me deja mentir. Años tengo que yo nunca ando en un asiento 3 ni 4. Yo solo viajo en el primero o en el segundo asiento de todo avión. Y siempre estoy agradecido. Ejemplo les doy que yo no escalmino ni tampoco vivo de lo de ustedes. Yo vivo de mi diezmo, de mi ofrenda, no de la de ustedes. Ejemplo les he dado para que ustedes sean igual y mejor que yo. Ejemplo les he dado que yo respeto sus casas. Yo nunca llego a sus casas a querer enseñorear. Yo nunca llego pidiendo los primeros lugares. Yo nunca llego pidiendo que me den lo mejor. Yo llego y me siento donde ustedes me sientan. Yo nunca trato de esquilmar su finanza, nunca trato tampoco de menospreciarlo.
siempre les trato de caminar en la verdad. Aquí el que no se ha sentado en mi mesa es porque no me busca, pero el que me busca se siente en mi mesa a comer, porque nunca desprecio a nadie, porque yo sé que Dios es el que me da la fuerza y me da el querer y el hacer. Cuando yo doy un bocado de comida, lo doy con amor. Cuando yo pago un salario, lo pago con amor. Cuando ya yo siento que me ofenden, yo sé perdonar. Pero ¿sabe qué? El secreto está en que el Espíritu Santo me convence de justicia, de juicio y de pecado. Que Dios les bendiga en esta mañana para que ustedes tengan. Lean el 16. Lean el 16, hermano. Si ustedes creen, a ver, el 17. Ahí que, si lo hacéis. Si sabéis estas cosas, bienaventurado seréis si las hicieres. Comencemos a hacer las cosas como Dios manda. Póngase en pie. Por el Espíritu Santo, suenen los timbales, suene la alabanza, toca el piano. El Señor es Señor del día de reposo. Padre, gracias por tu palabra. Ustedes tienen que hablar así, hermanos, porque no tenemos que tener miedo. Imagínense Jesús. Es que yo soy el Hijo de Dios. ¿Qué decía la gente? Ese es hijo del carpintero. Ese es el hijo de María. Ese nació en Belén. Ese nació en lugar, ¿de dónde? De Nazaret, para salir algo bueno. Pero él decía, yo soy el Hijo de Dios. Yo soy el Hijo de Dios. Y cuando alguien le dijo, oye, pero aquí tenemos solo un padre. Pues tú no eres mi padre, le dijo Felipe, porque mostrame al Padre. ¿Qué le dijo él? Yo no necesito mostrarte al Padre. Cuando me has visto a mí, has visto a mi Padre. Usted tiene que hablar así. ¿Por qué? Porque ese es el mensaje que trae transformación, que trae cambio, que trae vida. Tenemos que morir viviendo. No tenemos que morir viviendo. Tenemos que vivir muriendo. Padre, en el nombre de Jesús, alabamos tu nombre, Señor, por tu palabra. Gracias por tu palabra, Señor. Espíritu Santo, gracias. Sin ti no somos nada, Señor. Aún el más valiente se puede caer. Aún el más sabio se puede entontecer. Aún, Padre Santo, el que tenga, dice que no se alabe ni el sabio, ni el valiente, ni el rico en su riqueza. Pero el que cree en ti se ancla a la verdad. Y contigo jamás seremos avergonzados, Señor. Yo declaro que tu palabra está bendecida, Señor. Que tú nos ayudas a caminar el resto de nuestros días al lugar donde tú nos llevas, Señor. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Te bendecimos, te alabamos, te exaltamos. Honra, poder, alabanza, adoración, sean solo para usted, Señor. Gracias, Señor. Mi alma te alaba, mi alma te bendice. Cantémosle al Señor. Chica arriba alabazó. Andy ribicama alabazó. Gracias, Señor. Sin ti no soy nada, Padre.